Bueno, no le iba a poner nombre a las prédicas de amor, pero dije, ¿por qué? Andá a saber cuándo me vuelva a tocar la oportunidad. Espero que David no me vea más. Bueno, le puse, ¿me estás escuchando? ¿O me escuchas? ¿Me estás escuchando? Me gusta más argentino. ¿Me estás escuchando? Bueno, al comenzar el año, David, cualquier cosa que está para corregirme, nos compartió una palabra de parte de Dios que dijo que este era un año de acción y valentía extrema. Era así, ¿no? Bueno, igual le había preguntado a Yanni antes por la cosa. Sé que no tengo que decir nada, pero espérenme hasta que me acomodo. Estamos en un momento del año que se vienen las PASO. Sabemos que tenemos que ir a sí o sí votar a alguien. Estamos decidiendo. Y día a día nosotros tomamos decisiones. Por ejemplo, hoy decidí a la mañana, digo, ¿voy o no voy? Digo que me duele la panza y me quedo en casa. Total, que predique David, que predique otro, no hay problema. Decidir entre ir y no ir a laburar, dormir entre media hora o 4 horas, comprar un deto o una casa en Nordelta o hablarse en el tren. Hay muchas decisiones que tomamos día a día. Mayormente la de colarse en el tren. Pero bueno, más allá de eso, vemos que en esta época de elecciones el fuerte movimiento de la militancia, sea el partido que sea, están en movimiento, acompañando, aconsejándote, dándote boletas, están tratando de captar tu atención. Y muchos de esos chicos, yo siempre los observo y digo, wow, qué aguante para hacer esto, para bancar a un referente, a un gobernante, lo que sea, que tiene falencias, tiene errores, y a pesar de eso, siguen bancando la parada, entonces, sigue levantando el estandarte de ese partido político, sigue levantando la bandera, a pesar de. Y yo me preguntaba, miraba y digo, chiqui, ¿por qué tanto aguante tenés por esto si no están viendo aquello, es tan claro? Y a la conclusión que siempre se llega, es que ellos hacen en pos de lo que creen, de sus ideales, de sus ideas. Ellos no se mueven por moverse. Hay algo que en ellos, una convicción, que a ellos les permite hacer eso. Es decir, que ellos actúan en pos de lo que creen que es verdad. Si no, no lo harían. No se sacrificarían horas, días de trabajo, economía, un montón de cosas en pos de lo que ellos creen. Siguiendo más o menos la línea de lo que compartía el pastor Jorge, la predicadora, creo que se llamaba Carla, Gaby hace un par de semanas, David, el domingo pasado, el pastor Jorge hablaba de primera Josué 1:2, y hablaba acerca de levantarse, de accionar de levantarse. Después, unas semanas después, Carla habló de 2 de Timoteo 2:4, acerca de que milita, no se enredan en los negocios del mundo y demás, y justo militancia, voto, dije, bueno, tiene que ver un poco. Gaby habló de enfrentar los gigantes, David, en palabras más, acerca del amor sin fingimiento, ¿no? Todo esto meditaba en la semana el hecho de todo lleva una acción. Lo que vos crees te lleva a actuar. ¿Por qué haces lo que haces? Hay algo en vos que crees que por eso lo haces. Parece medio un trabalenguas. Como decía, todo esto tiene una idea en común, que vos accionás en pos de lo que crees. Te guste o no te guste, vos hacés algo porque lo crees. Lamento decírtelo. Y hay una pregunta que quiero que podamos meditar entre todos. Y es, ¿cuánto de lo que crees pones en práctica? ¿Cuánto de lo que vos crees pones en práctica? En la semana, en tu cotidianidad. ¿Cuánto de lo que crees vos pones en práctica? En la epístola de Santiago nos da varios consejos prácticos para
para la vida del creyente, toca varios temas. Lo central es para vivir una vida cristiana sin apariencias, algo práctico. Hay varios temas que toca: fortalecer las pruebas, la lengua, la paciencia, la conversión, la amistad con el mundo, la no discriminación, la no distinción de personas, no hacer planes con orgullo. Pero el autor, en este caso, con la carta, se dirigía principalmente para esas personas que consideraban que ser cristiano era vivir una vida con una fe teórica, ¿no? Una vida con una fe que se acepta mediante la mente nada más. Entonces él escribe la carta, toca varios puntos, pero el principal que les quiero compartir está en el texto en Santiago, capítulo número 1. Arranca el tema desde el versículo 19 al 25, pero yo voy a tomar desde el 22. Santiago 1, 19 al 25, pero nosotros agarramos desde el 22. Hace mucho hincapié en el hecho de hacer lo que estamos, en este caso, aprendiendo, ser hacedores de la palabra, o sea, ser personas prácticas, que viven la fe cristiana. Versículo 22, pasamos a leer, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, remarco, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hay dos verdades principales en estos pocos versículos. No hay que solo oír el mensaje, sino también hacer, obrar, practicar. Ese es uno. El otro es quien oye, quien escucha, quien presta atención y no practica, y se engaña a sí mismo. Está haciendo, en pocas palabras, un hipócrita. Entonces, Santiago está interesado, mejor dicho, el Señor está interesado, que podamos vivir una fe práctica, no una fe teórica. Desde el lado de podemos saber mucho, tener mucho estudio y demás. El tema es cuánto ponemos en práctica. ¿Cuánto de todo lo que sabes se está poniendo en práctica? Se trata de una palabra oída que se transforma en una acción que traspasa. O sea, que traspasa tu vida. O sea, la palabra de Dios tiene que traspasar toda tu vida, toda tu cotidianidad, tiene que traspasarlo todo. Que la palabra de Dios sea algo escuchado que se transforma en una acción significativa. ¿Sí? Podríamos cerrarlo en ese día. Entonces sería oír, recibir y hacer. Más argentino sería escuchar, guardar y practicar. Ponerlo en práctica. Perdón que alejo del micrófono, no estoy acostumbrado a cantar. Estoy acostumbrado con los palitos, por eso. Entonces, escuchar, guardar y poner en práctica. Escuchar, guardar y poner en práctica. Hago el énfasis en escuchar porque veía la diferencia entre oír y escuchar. Más allá de la palabra de oír, el Señor hace énfasis en que prestemos atención.
no solo que te entre por uno y te salga por el otro, sino más bien prestar atención a lo que el Señor te quiere decir. Hay otros ejemplos también en las Escrituras. Lucas 6, 46. Bien. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Otro versículo está en Lucas 11, 28. Arranca del 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podemos ver el hilo común entre oír y accionar. O sea, es decir, el hecho de escuchar y poner en práctica, escuchar y accionar. Volvemos a la misma pregunta. ¿Cuánto de lo que crees pones en práctica? ¿Cuánto de lo que oís los domingos? ¿Cuánto de lo que oís en la semana de parte del Señor estás poniendo en práctica? Hebreos 2.1. Lo que les estoy compartiendo es para que veamos la importancia que tiene para el Señor el hecho de que prestemos atención a lo que Él nos está hablando en este tiempo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos con pequeñas cosas que podamos deslizar. Jesús también estaba muy interesado acerca de qué estamos escuchando y cuánto ponemos en práctica. Para él es muy importante que le escuchen, pero también que hagan. No solo el oír de una manera pasiva, sino también de una manera activa, prestando atención. No es lo mismo cuando alguien nos habla y demás, para que no te escuché, acercamos el oído, prestamos atención, seguramente que si es algo de la quiniela y eso le prestamos más atención, o algún chumerío y demás, siempre esos están buenos, chumerío santo. En Mateo 12:50 también Jesús nos da una luz sobre esto. Mateo 12:50. Perdón, me equivoqué. 13:23, perdón. Bien, en el 13:23 viene hablando acerca de la parábola del sembrador, pero hice énfasis en el 23 porque dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y a 30 por uno. Hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que mediante la fe accionaron. Abraham, Rahab, Elías, bueno, así podemos ir con una gran lista larga, ¿no? Pero son personas que mediante la fe accionaron. No se quedaron por lo que el Señor me dijo, me lo guardé juntos, sino que accionaron y encima afectaron a un montón de gente. Por eso hablaba de una acción significativa.
Entonces hay tres cosas que el Señor espera de nosotros, en principio. La primera es que como creyentes tengamos una escucha activa a su palabra. Una escucha activa. Es decir, una escucha de escucho, lo guardo y lo pongo en práctica. Escucho, lo guardo y lo pongo en práctica. Escucho, lo guardo y acción. Escucho, lo guardo y hago. Otra cosa que nos permite esto es, mediante escuchar la palabra del Señor, prestarle atención, nos permite ver cómo somos. Por eso hablaba Santiago acerca del hombre que se mira en un espejo, se da vuelta y se olvida. O sea, si nosotros vamos a la palabra nos está diciendo, esta es tu condición, y no prestas atención, cuando te des vuelta te olvidas todo, te entra por un oído y te sale por el otro. Y no es en realidad lo que el Señor quiere cuando vamos a la palabra, sino que esta es tu condición, tomalo con humildad y reconocer todas tus fallas, reconocer con humildad. Y por último, bueno, para la redundancia, al escuchar el mensaje y ponerlo en práctica, nos permite disfrutar lo que hacemos, sea lo que sea. Limpiar un baño, tocar la batería, servir a personas, no solo en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en el área secular. Y creo que es una gran bendición el hecho de hacer quizás ir a un trabajo, quizás no nos gusta, no es lo que más queremos, pero al estar obrando se transforma en un desafío. No es lo mismo ir a trabajar con la motivación o el desafío de ganar a alguien, de predicarle, de mostrarle a Jesús, a ir a cumplir un horario con 8 horas que no se le pasan más y a veces son muchas horas más y a veces con sueldo que quizás no nos dignifican. Entonces, la palabra del Señor siempre nos está desafiando constantemente. Las Escrituras entonces nos animan a oír, a escuchar con atención, como alguien que se acerca, que tiene el oído, como cuando vos querés ver algo que te agachás y se sabe. Bueno, lo mismo, nada más que el Señor nos insta, las Escrituras nos instan a prestar atención, una escucha atenta, receptiva, con un espíritu enseñable, con un espíritu humilde. A menudo, como hablaba de los chicos que militan, una gran juventud, escuchan discursos muy elocuentes, muy buenos, buena retórica, genial, están muy buenos. En gran parte son aburridos, pero son discursos vacíos, o sea, son muy elocuentes pero vacíos. Y ahí está donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Yo creo que la sociedad, la Tierra, el planeta, cada una de las personas que no conocen a Cristo están esperando la manifestación de sus hijos, pero la manifestación de sus hijos por medio de que viven la palabra. Vuelvo a la pregunta del principio: ¿cuánto de lo que crees estás viviendo, estás haciendo? Y la pregunta del sermón era: ¿estás escuchando? Creo que Dios a menudo nos confronta con esto. Ok, leíste, genial, hiciste esto, hiciste aquello, perfecto. ¿Estás poniendo en práctica? El perdón, orar por los enfermos. ¿Cuánto de lo que queréis pones en práctica? El desafío está en que en nuestro andar vivir, en nuestro diario andar, la palabra del Señor trace todo. Desde que nos levantamos, desayunamos, tengas tu devocional a la mañana, a la noche, tomes el colectivo, todas tus decisiones estén trazadas por la palabra de Dios. Por eso, el énfasis lo hago en que no seamos oidores olvidadizos. Personas que escuchan y se olvidan. Como da el ejemplo Santiago, se miran al espejo, mira qué bien, tengo esto, bueno, para, se dieron vuelta y se olvidaron. Por eso hablaba de cuando vamos a la palabra, ir por humildad, con un espíritu enseñable,
para realmente guardar lo que nos está diciendo, porque nos muestra nuestra condición humana, obviamente. Llevándolo a Jesús, nuestro mejor exponente y referente, hubo un mandato que nos da en Mateo 28:19, conocidísimo, pero no podemos, o por lo menos yo no puedo dejar de hacer énfasis en esto porque es algo que, por lo que nosotros conocimos a Cristo, indudablemente alguien nos habló de Él y ahí pudimos guardar lo que Él nos hizo por nosotros y quizás hoy en día lo ponemos en práctica. Mateo 28:19, creo que es el versículo que más en este momento tenemos que oír. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí, todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Señor se tomó el tiempo para enseñar a sus discípulos. Puso en práctica lo que Él decía. Ellos después tuvieron que ponerlo también en práctica y demás. Pero como creyentes, creo que el mandato por excelencia está en el hecho de ir y hacer discípulos. Entonces, lo que ustedes escucharon, lo que nosotros escuchamos, poder llevarlo a otros lados, a ese Jesús. Hacía la comparación en cuanto a los chicos que militan con referentes que tienen fallas, que siempre les salta muerto en el placar, denuncias, falencias. Nosotros tenemos al mayor exponente referente, nuestro Salvador, nuestro estandarte. ¿Cómo no vamos a compartir ese mensaje? ¿Cómo no vamos a compartir lo que oímos? No podemos callar eso. No lo podemos callar. ¿Qué no podemos callar? La cruz, el Cristo resucitado, Jesús a la cruz por tus pecados. Hay una esperanza, hay una salvación. No todo se queda en esto, no todo se queda en la mediocridad de este mundo. A menudo vemos un montón de injusticia en todos lados. El que no tranza, acá no avanza, no por la tranza de las drogas, sino por el hecho de acá, si no tenés un amigo, no avanzás en el laburo. Si no tenés un conocido, allá no entrás. Si no le tiras unos pesos, ahí no pasás. La injusticia en todos lados. Mayormente, creo que a todos nos molesta. Entonces, ayer pensaba, estos chicos dan la vida por personas con falencias, por una idea, por discursos que han oído. Lo creen y ponen por obra. En la cancha o en el fútbol es la vida por los colores. Hay un montón de personas que, les guste o no, dieron la vida por los colores. Parece una tontera, pero sí, es así. En nuestro caso, los hijos de Dios como cristianos, es la vida por el mensaje, así como lo hicieron los discípulos. Dieron la vida por el mensaje, por ese mensaje que oímos y no podemos callar. ¿Me vas a acordar la canción? Oímos y no podemos callar. ¿Qué es ese mensaje que no podemos callar? El Cristo resucitado. Por eso es tan importante, y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Cuánto de lo que crees estás viviendo? ¿Cuánto de lo que crees pones en práctica? ¿Cuánto de lo que oíste estás poniendo en práctica? Para ir concluyendo, ir terminando,
abuelita salía de la iglesia y se cruzó una amiga y le dijo, ¿ya terminó el sermón? La abuelita le responde, no, ya lo predicaron. Ahora viene la parte que me toca a mí, que es vivirlo. El desafío está en eso. El desafío que tenemos quizás de acá, lo que resta de nuestras vidas, poner por obra, vivir lo que tanto pregonamos, hablamos de Cristo resucitado, hablamos de vidas cambiadas, hablamos. Bueno, es hora de empezar a vivir. Hay gente, insisto con lo mismo, que se juega la vida, no solo por los colores, por un partido político. ¿Cuánto más nosotros? Hay gente apasionada por cosas que son efímeras, pasajeras. ¿Cuánto más nosotros por un Cristo que dio la vida? Por amor. Eso era lo que hoy tenía para compartirles. Hace como un mes y pico ya venía con el tema de Santiago, y además Jorge Gabriel me dijo para compartir, y dije, bueno, considero que de parte del corazón de Dios estaba bastante dubitativo con qué compartir, porque estaba ante la duda de que no dar lo que yo quiero, sino más bien lo que el Espíritu Santo me da, lo que Dios quiere. Estaba en esa especie de lucha. El Señor nos hace dos preguntas. ¿Me estás escuchando? Y la segunda pregunta, ¿cuánto de lo que me crees me estás poniendo en práctica? ¿Cuánto de lo que me escuchás me estás poniendo en práctica? Es un desafío bastante difícil, si no es que vamos tomados de su mano. Esto requiere la ayuda del Espíritu Santo. Si no caeríamos en mera práctica, en mera obra, cosa de nosotros, y nos cansamos. Esto requiere la llenura del Espíritu Santo. Algo que siempre comparto una amiga mía cuando va a predicar por ahí. Esto no se hace solo. Por eso siempre que oro le pido al Señor, papá, dame un espíritu humilde, un corazón contrito, dame un espíritu enseñable, dame un espíritu fervoroso, o sea, permitime vivir así como aquellos que viven tan apasionadamente una idea política. No voy a decir porque hay un montón, que viven tan apasionadamente un equipo de fútbol. Señor, permitime vivir de esa manera tu palabra, de una manera apasionada. No pasar por una vida mediocre, de decir cómo tiene que hacer el otro las cosas, sino hacerlo yo. Insisto con lo mismo, todos los días escuchamos discursos vacíos. Este tiene que hacer esto, el otro tiene que hacer lo otro, porque el que está allá arriba hace mal esto. Pero viste, este se equivocó en esto. Bueno, genial, está muy bueno ver las cosas que hace mal el otro, pero bueno, ahora vos qué vas a hacer. Mucho está bueno mirar el defecto en el otro, pero primero acomodar el tuyo. Yo soy de la persona de que si el otro hace las cosas mal, trato de o no hacer lo mismo o dar yo el ejemplo. Entonces, no me gusta cómo hace las cosas Juan Sento, bueno, trato de hacerlo yo de una manera con excelencia, con humildad y no criticando, no sacando no el cuero, sino más bien no sacando ventaja de eso. El versículo 25 Santiago 1
Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo yo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Le va a ir bien en todo lo que hace, porque es una persona que practica la palabra, que la vive. David compartía el domingo pasado, yo le dije casi más me spoileas el mensaje, y una fe práctica. La fe teórica está buena si la pones en práctica, si no, aunque parezca medio fuerte lo que digo, se transforma en una fe diabólica, porque queda en la teoría. La teoría está genial, está muy bueno, aprendemos, estudiamos, y la idea es ponerla en práctica. Esto era lo que el Señor había puesto en mi corazón en estos días. Y el desafío está ahí. Escuchar atentamente, guardar la palabra, ponerla en práctica. Que el Espíritu Santo nos fortalezca en este tiempo, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad para ser receptivos, para interpretar la palabra, para ponerla por obra. Que el Espíritu Santo sea ese compañero que pueda encender fuego en nuestros corazones. Creo que eso es lo más importante en este tiempo, después de ver tantos discursos que no nos llevan a ningún lado. Oramos.